Ya vamos a revisar hoy día lo que es su preinforme 3, ¿ya? El inciso A es la aplicación de multiplexores y el inciso A1 nos pide diseñe un multiplexor 32A1 usando el circuito integrado 74153. Posteriormente, hacer que el multiplexor diseñado realice la siguiente función. Tiene cuatro entradas y la salida debe ponerse en un 1 lógico cuando el número sea Fibonacci. Ya. El 74153 es un multiplexor 4 a 1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diseñar el multiplexor 32 a 1, pero utilizando el multiplexor 4 a 1. Bueno, un multiplexor es simplemente un switch en el que tenemos nuestras 2 a la n entradas y un número n de bits de selección. Con los bits de selección, nosotros vamos a definir cuál de nuestras entradas queremos a la salida. Por ejemplo, si tenemos de selección un todo en cero, esto significaría que en nuestra salida lo que tendríamos es el valor que tendríamos en la entrada cero. Ahora, por ejemplo, si nuestros bits de selección son, por ejemplo, el 10, entonces a la salida vamos a tener lo que corresponda a ese bit de entrada, que sería este de aquí, el 10. Sería mm, más o menos así, ¿vean? Es simplemente un switch en el que nosotros escogemos cuál de las entradas queremos a la salida. Ahora puede ser simplemente de dos entradas, por lo que tendríamos un bit de selección. Puede ser de cuatro entradas y tenemos dos bits de selección y así con potencias de 2 a 1, 4 a 1, 8 a 1, 16 a 1, 32 a 1 y podemos seguir haciendo muxes así. Para hacer un multiplexor 32 a 1 utilizando el multiplexor 4 a 1, eh, tenemos que poner primero las entradas, las 32 entradas que corresponden del MUX 32 a 1 a unos 8 MUX 4 a 1. Con esto ya tendríamos las 32 entradas multiplexadas, pero no a 1, sino a 8 salidas. Ahora lo que debemos hacer aquí es que este va a ser un primer nivel, por así decirlo, que va a tener 2 bits de selección. Las siguientes salidas debemos de ponerlas a otros muxes. Bien, ahora en este segundo nivel tenemos 8 entradas y 2 salidas. Y hacemos lo mismo para el siguiente. Con los dos restantes, eh, pasamos de un mux de 2 a una simple salida. Este sería el circuito. Ahora lo que nos falta aquí es definir el valor de los bits de selección, porque vean, en el primer nivel tenemos 2 bits de selección para los 8 muxes. En el segundo nivel tenemos 2 muxes y también con 2 bits de selección. Para el final, como solamente tenemos dos entradas, si mandamos un bit a cero, entonces es como si tuviéramos un mux 2 a 1. Solamente que las entradas 2 y 3 ya no las estaríamos utilizando. Ahora, para definir qué bit corresponde de selección a cada nivel del MUX, tenemos que hacer una comparación de los bits que vamos a utilizar para, por ejemplo, una combinación de que sea todo en cero, vean. Eso de aquí son las entradas y salidas que tendríamos del MUX 32 a 1. Ahora tenemos que ubicar cuáles de estos bits se repiten. Si queremos la primera combinación, o sea, la primera entrada y sub 0, ponemos los dos bits en cero y vamos a analizar qué tenemos a la salida de cada uno de los 8 muxes
del primer nivel. Del primer MOOC tendríamos a la salida la combinación cero. Del segundo tendríamos la 4, del tercero la 8 y así. Vean, siempre es el primer valor que se tiene del MUX. Ahora, como nuestra entrada ha sido 00, estos son los valores que tenemos a la salida. Tenemos que ver ahora cuáles serían nuestras salidas si nuestras entradas de selección serían 01, vean. Serían todas estas de aquí. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 y 29. Y lo mismo para la siguiente combinación de selección, para el 1, 0. Estas serían las salidas y para la siguiente serían estas. Ahora, si volvemos a la primera entrada, vemos que cuando tenemos en los bits de selección 00, tenemos que encontrar los bits de selección que también tenemos a la salida 00. Vean, por ejemplo, el bit S2 en algún momento cambia de valor a 1. Por ejemplo, en la combinación 4, aquí vean que S2 cambia de valor a 1, pero nuestra selección ha sido 00, entonces S2 ya estaría de principio descartado, porque con estos dos bits no corresponden a S2. Y vean que tampoco en la combinación 12. Tenemos aquí un 1, pero nuestra entrada de selección ha sido 00. Entonces no corresponde a todo este bit de S2. Entonces descartamos que S2 esté en estos primeros dos bits de selección. Y vemos también para S3. S3 en algún momento tenemos nuestra salida. Por ejemplo, esta de aquí, la que es la 8. Cambia a 1 en este valor, pero nuestro bit de selección que habíamos puesto era 00. Entonces, también descartamos ese 3. Vean que en la combinación 12 también tenemos un 1, pero nuestra selección que hemos puesto aquí ha sido 00. Entonces, no corresponde. Y lo mismo para S4. En algún momento nuestra salida se ha puesto en 1, pero el bit de selección ha sido 00. Vean, en 16, en 20, en 24 y en 28 este valor ha sido un 1, el bit de selección, pero nuestras entradas estaba en 00, entonces también se descarta todo ese 4, por lo que nos queda S1 y S0. Y vean, corresponde a la salida. Todas estas de aquí son 00, ¿ven? 00, 00, 00, y todas corresponden a esta salida del MUX, de cada uno de los MUXes. Entonces, con esto ya sabemos que estos dos primeros bits de selección corresponden a S1 y a S0. Y ya está, corresponde todo a S1 y a S0. Ahora, este análisis lo podemos hacer no solamente con la combinación 00 con la que habíamos hecho ahora. Se lo podría hacer con cualquier combinación, vean, para S0, para S1, para 00, 01, 10 y 11. Vean que debería de corresponder en todas la salida. Ahora vamos a seguir con el ejemplo que teníamos 00 aquí. Ahora en estas salidas simplemente tenemos estos valores. Y vean que si hacemos que los dos bits de selección del segundo nivel de MUX también valga 00, tendríamos a la salida del primer MUX el 00 también, y del otro MUX sería el 16. Ahora tenemos que hacer lo mismo que hace rato. Tenemos que ver a qué bits este 00 de aquí corresponde y a qué bits no. Vean, de entrada, ya sabemos que S4 no corresponde porque en la salida 16 ha habido un 1 en ese bit de selección, pero en aquí está con 00, entonces no corresponde y ya por descarte sabemos que los siguientes dos bits son S3
y S2. Vean que en S3 y en S2 sí corresponden a estas salidas, a esta y a esta. Y aquí también podemos hacer lo mismo, no solo para esa combinación de 0, 0, vean. En aquí podemos hacer para 0, 1 y es el mismo análisis. Vemos en cuáles bits no corresponde la selección y en cuáles sí. Hasta aquí ya sabemos que en el primer nivel los bits que sí eran correctos eran S1 y S0. En el segundo nivel han sido S3 y S2. Ahora por descarte ya sabemos que el mux faltante es el S4. ¿Vean? Y esta es la manera como se hace el MUX 32-1 utilizando un MUX 4-1, que es lo que nos pedía el enunciado para empezar, ¿no? Ahora, no solamente podemos hacer un MUX 32-1 utilizando un 4-1, sino puede ser un MUX 32-1 utilizando un 8-1, un 4-1, un 2-1. A partir de un MUX de menor entrada de selección, podemos hacer otros que sean de mayores entradas, como este caso. Vean que del MUX 4.1 hemos pasado a que tenga ahora 32 entradas y unos 5 bits de selección. Pero esto se puede ampliar a un multiplexor de más entradas. Para hacer un multiplexor 16-1, lo que tendríamos que hacer es simplemente considerar la primera parte del circuito, que sería esta. Solamente esta parte de aquí es un multiplexor 16-1 utilizando un 4-1. Vean que solamente es la parte de arriba y con esto ya tendríamos de 16-1 a uno que sea 4-1. Ahora, el enunciado también nos pide que eh, la función tiene cuatro entradas cuya salida debe ponerse en uno lógico cuando los números sean Fibonacci. Bueno, vamos a considerar que sean cinco entradas, ya que es un multiplexor de 32-1 con 5 bits de selección. Ahora, para hacer cualquier tipo de función, lo que tenemos que hacer es tener la tabla de verdad y poner nuestra salida, el valor de nuestras salidas, o sea, esto de aquí. Esta sería nuestra salida que corresponde a los números Fibonacci, ¿vean? El 0, 1, 2, 3, el 5, el 8, el 13 y el 21. A la salida tiene que valer un 1 y todos los demás un 0. Entonces, para que los multiplexores hagan esta función, todos estos valores que corresponden a nuestra salida, tenemos que ponerlos aquí, a la entrada del multiplexor, en esta parte. Vean, ahora ya está con esos valores que corresponden a si un número es Fibonacci o no. Y con esto ya tendríamos la función hecha. Y ahora lo vamos a ver esto mismo, pero en Proteus. ¿Hasta aquí tienen preguntas, chicos? Y ahora lo vamos a ver en Proteus. Para buscar cualquier tipo de multiplexor en Proteus, tienen que poner 1, guión, off, y seguido del número de entradas que tenga nuestro MUX. Por ejemplo, un MUX 2-1 es un 1 de dos entradas. Entonces es 1 of 2. Vean, este es un multiplexor 2-1. El multiplexor 2-1, el integrado, tiene internamente cuatro multiplexores 2-1. Es por eso que tiene más entradas y más salidas. El multiplexor 4-1, en este caso tiene dos multiplexores 4-1 internos, pero ambos comparten los bits de selección. Para un multiplexor de 8-1 es 1 of 8. Y lo mismo, vean, para este caso ya solamente tenemos uno por el
número de pines del integrado. Entonces, esto está armado de la misma manera que hemos visto en la presentación. Es esto mismo. Ahora, lo que va a cambiar es que tenemos que ponerle estas entradas que corresponden a Fibonacci. El 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21. Vean que aquí yo estoy utilizando los terminales que les había mostrado en la última clase. Porque si tuviéramos, por ejemplo, las entradas aquí y tendríamos la salida aquí y los bits de selección aquí en medio, sería difícil de ver, ¿no? Y más cuando el circuito vaya siendo más grande. Entonces, con esos terminales directamente puedo jalar todo a una parte del circuito y ver las entradas y salidas desde aquí. Todo esto de aquí es las entradas del MUX. Y ven que ahora corresponde a los números Fibonacci, el 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21. Aquí están los bits de selección que ya están conectados con los terminales a cada selección del MUX y la salida. Y vean que para la combinación 0, 0, 0, 0, esto ya sería nuestra entrada. A la salida tenemos un 1 que significa que es parte de la serie Fibonacci. Lo mismo para el 1, para el 3, para el 2, para el 6. Como no es un número Fibonacci, tenemos 0 a la salida. El 5 es un número Fibonacci, entonces corresponde a un 1 a la salida. El 12 no es un número Fibonacci, tenemos 0 a la salida. El 21 tampoco es. El 21 es, tenemos 1 a la salida. El 22 no es y tenemos 0 a la salida. En general, para hacer cualquier tipo de función utilizando MUX, esta es la lógica. Ponemos la salida, o sea, teniendo la tabla de verdad, ponemos la salida a las entradas del MUX y los bits de selección ahora serían las entradas. Y la salida del MUX es nuestra salida también de la función. Y esto ya aplica para cualquier función. Algo que tiene que tener en cuenta es que a partir de ahora varios integrados van a llevar un enable, un bit de enable. En este caso tenemos dos porque son dos multiplexores que vienen en este integrado. El enable es un habilitador que va a hacer que funcione o no el circuito. En este caso ven que tiene ese círculo antes de entrar al integrado. Esto significa que es activo a nivel bajo, o sea que va a funcionar cuando le llegue un cero lógico a ese bit. Hay otros que son activos a nivel alto, que van a funcionar cuando les llegue un uno lógico a ese bit. Como en este caso es activo a nivel bajo, entonces yo le estoy poniendo todos los enables a tierra de todos los multiplexores para que pueda funcionar. Ahora en aquí habíamos dicho que en el primer nivel el MUX debería de tener un cero y un uno eh, de bits de selección. En aquí el orden es invertido porque vean, aquí ese uno es el de mayor peso y ese cero el de menor peso posicional, pero en la notación que tiene aquí el integrado lo va a tomar a la inversa, porque generalmente a le damos el mayor peso, ¿verdad? Va a ser el bit de mayor peso. En este integrado y en varios otros, A es el de menor peso, es por eso que le estoy conectando S0. Y B es el siguiente de mayor peso, S1. Lo mismo aquí, vean. Como A es el de menor peso, le estoy poniendo S2. B es el que tiene el siguiente mayor peso y estoy poniendo S3. Eso tómelo en cuenta porque aquí funciona al revés. Mm, bueno, esto debería de ser la manera como hagan el inciso A1. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Se ha entendido?
Oh, sí, una pregunta. Sí, dime. ¿En el Proteus va a requerir igual diagrama de tiempo o ya no? Sí, lo que podrías hacer, bueno, las entradas ya son esta selección, sería salida. Se la puede hacer igual que en el laboratorio 2. Estas ya son tus entradas y la pones al análisis digital y esto la salida también para ver las 32 combinaciones de uno, ¿no? Para este tipo que es de tipo función, sí, pero por ejemplo para el de comparador o para el Hamming, que ya son bastante, o sea, ya son muchas entradas y muchas salidas, ¿no? Ya no es tan necesario. Para esta que es como función, para A1, A2, creo que toda de A es como función. El diagrama de tiempo, sí. Para esto también, vean. Son con min términos y max términos. Pero para Hamming, que ya es más grande, vamos a ir viendo todo el preinforme y ahí les voy a decir. Pero para este que es función, sí corresponde que haga. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Todo esto de la síntesis con el multiplexor es el método MSI. MSI significa Medium Scale Integration. Y lo que, bueno, a lo que hace referencia es que todas las conexiones de, por ejemplo, si haríamos esta función utilizando compuertas, todas esas conexiones ya están dentro del MUX, es decir, ya no, casi no hay mucho que armar. Si utilizáramos el MUX 32A1 directamente, vean, sería esto, o sea, solo tendríamos un integrado que ya nos hace toda la función. Lo único que cambiamos son las entradas, ¿no? Esto es parte del MSI. Ahora, seguramente hayan hecho con su auxiliar de teoría MSI, pero con menos integrados, pero no de esta manera, en la que a partir de un MUX hacemos otro MUX de mayores entradas, sino a partir, digamos, de un MUX de 16A1, hacer uno 32A1, pero adicionalmente utilizar compuertas. Eso también es parte del MSI. Ahora, por ejemplo, esta de aquí es un multiplexor 32A1, pero utilizando un MUX 16A1. Este de aquí ya es utilizando un 8A1, un 4A1. Ahora, todo este análisis que habíamos hecho antes para definir qué bit es el que corresponde a cada nivel del MUX, se puede deducir. Bueno, a partir de esta deducción podemos deducir las siguientes. Vean, por ejemplo, de este 16A1, habíamos visto que para el 32A1 utilizando el 4A1, en el primer nivel, los primeros bits que correspondían eran los dos de menor peso y los que le seguían eran los siguientes dos de menor peso y el siguiente era el que tenía el siguiente bit, ¿verdad? Ahora, esto se replica en cualquier tipo de MUX que hagan a partir de otro. Este que es de 16A1, 32A1 utilizando 16A1. En el primer nivel ya tenemos 4 bits de selección. Y aquí hacemos lo mismo. El primer nivel va a corresponder a los bits de menor peso, que serían S3 al S0. Y en el siguiente nivel va a estar los bits restantes, que sean también de menor peso. En este caso solamente queda un S4. Para el 8A1, lo mismo. En el primer nivel vamos a tener los bits de menor peso, que son del 2 al C. Y en el siguiente, los siguientes de menor peso, que es S4 y S3. Para este, usando 4.1, lo mismo. En el primer nivel, vean que aquí son los dos primeros bits de menor peso. Luego son los siguientes, y luego son los siguientes, pero en este orden de menor peso, ¿se dan cuenta? O sea, entonces, la idea para hacer cualquier tipo de MUX es primero conectar las entradas a los n muxes necesarios y a partir de eso añadirle un nivel que vaya reduciendo las salidas hasta solamente tener uno.
y ya sabemos cómo definir cuáles van a ser los bits de selección que corresponden a los primeros de menor peso y así con los siguientes. Para el inciso A2, nos pide sensores de tres entradas de selección y hacer la síntesis de esto, de estas dos funciones. Entonces, aquí o hacemos el multiplexor, vean que aquí tenemos cuatro entradas, entonces en cuatro entradas significa que necesitamos 4 bits de selección, que corresponden a un MUX de 16:1. Entonces tendremos que hacer un MUX de 16:1 utilizando MUX de 8:1. O la segunda función es de 5 bits de selección o 5 bits de entrada, que corresponde a un MUX de 32:1. Entonces hacemos también MUX 32:1, pero utilizando MUXes de 8:1. Sería algo como esto, vean. Para la segunda función tenemos que es este mismo circuito para la función G, solamente que aquí en las entradas ponemos los min términos o max términos que corresponden y a la salida ya la tendríamos. Y utilizando MUX de 8:1. Y para la primera función, que solamente son 4 bits de entrada, entonces tendremos que utilizar esta parte del circuito, la mitad. Solamente sería esto. Aquí ya tendríamos las 16 entradas, los bits del 0 al 2 y el bit S3. S4 ya no lo utilizaríamos. Entonces esto sería 0 directamente. Y tampoco tendríamos estas entradas, solamente estas dos. Y con esto ya tendríamos el MUX 16:1 utilizando el 8:1. Y hacemos lo mismo que habíamos hecho con Fibonacci. Ponerle los valores de salida que corresponden a las entradas del MUX. Salida de la función sería la entrada del MUX. Con esto ya tendríamos la síntesis de la función. Para A3, eh, lo mismo. Vean que el 153 es el mismo del A1 y era un MUX 4:1. Entonces, solamente utilizamos la primera parte del circuito. Mm, Solamente tendríamos que utilizar esto de aquí, hasta aquí. De hecho, es hasta aquí nomás. Aquí ya tendríamos la salida y tenemos los 16 bits de entrada. Y aquí están los 4 bits de selección. Este 4 ya no lo utilizamos, porque no hay un quinto bit. Este sería un MUX 16:1 utilizando 4:1. Y tenemos que hacer lo mismo. Vean. ah, Ahora corresponde a los números que sean primos. Entonces, en vez de tener en aquí, que esto era Fibonacci, ¿no? Ahora ponemos a todos los primos. 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, hasta ahí, porque eh, solamente nos pide de 4 bits, que es del 0 al 15, ¿no? Y esto ya debería de ser la función, vean. Para uno es un primo, entonces uno a la salida. 2 es primo, uno a la salida. 3 también es. 4 ya no es, y ya se pone 0 a la salida. 5 es, tenemos un uno a la salida. 6 no es 0 a la salida. 7 es primo, uno a la salida. Vean, corresponde con lo que está en las entradas. Es el mismo circuito, bueno, la mitad del circuito de A1. Para hacer A4 es lo mismo, van a hacer el análisis de las entradas y las salidas, y lo que tengan a la salida le ponen a la entrada a la entrada de los datos del MUX. Y A5 nos pide, a ver, dice, un circuito digital acepta en su entrada un número binario n.
de 4 bits y da a su salida dos señales S1 y S2. S1 se activa si n está entre 9 y 15 y S2 permanece desactivado si n es 0 o múltiplo de 2. Bueno, esta sería la salida para S1 que nos decía si está entre 0 y 15, perdón, entre 9 y 15, entonces eh, serían esas las salidas que corresponden. Y el otro nos decía si era 0 o múltiplo de 2. Entonces aquí tenemos 0 y todos los múltiplos de 2. Y bueno, como ya tienen estas salidas, lo que tienen que hacer es poner todo esto a un MUX, a las entradas de selección de algún MUX, y a la salida del MUX ya tendrían la función. Y esto sería lo que debería estar en sus bits de selección del MUX. Lo de amarillo es las entradas de la función que corresponden al bit de selección del MUX. Las salidas, las salidas de la función se ponen a las entradas de los datos del MUX. Y lo mismo pueden usar directamente un multiplexor 16 a 1 y solo con ese integrado ya estaría la función. O pueden hacer MSI utilizando MUX de menores selección de entradas junto con algunas compuertas. Hasta aquí sería multiplexores. Antes de pasar al de MUX y decodificador, ¿tienen preguntas, chicos? Claro que esto en Signlinks, en Quartus y en WinCooper ese programa de la misma forma. Eh, igual hay distintas formas de hacerlo. Eso lo vamos a ver, todo lo de códigos. Vamos a tener otra clase para solamente hacer eso, pero esto que es de las funciones, lo hacen como en el laboratorio 2. Se tienen por ejemplo, en VHDL sería when, tus bits de entrada corresponde a tal salida, ¿no ve? Para esto que son como funciones, corresponden como el labor 2. Lo que sí va a cambiar es, por ejemplo, o sea, hacer un MUX como tal, porque en aquí no estamos haciendo un multiplexor, sino estamos haciendo funciones que utilicen multiplexores, pero no un multiplexor como tal. Si hiciéramos un multiplexor, sí varía, pero eso lo vamos a ver en una siguiente clase, ¿ya? En esta solo vamos a ver el análisis de cómo debería de hacer su preinforme, pero igual lo vamos a hacer. ¿O otra pregunta que tengan, chicos? Ya. Un de El A1 dice diseñar un multiplexor. ¿Eso lo uso nomás como multiplexor o lo diseño? Es esto mismo que habíamos hecho. Esto de aquí. Aquí hemos diseñado el multiplexor 32 a 1 utilizando 4 a 1. Este sería ya el circuito. Ah, ya gracias, Axel. Ya está bien. Ahora vamos a ver de MUX y de CORS. Un demultiplexor va a ser lo contrario al multiplexor. En el multiplexor nosotros teníamos 2 a la n entradas y una simple salida. Ahora lo que va a hacer el demultiplexor es que nuestras entradas de selección lo va a decodificar cada combinación. O sea, cada combinación va a tener un bit de salida. Y nos pide que además hagamos estas funciones. Ven, esto es el MUX 32 a 1 utilizando el 8 a 1. Lo mismo que habíamos visto arriba con las variables de selección y la forma como lo hemos conectado. Este es el de multiplexor, que el valor binario que tengamos va a corresponder a una salida. Por ejemplo, si tenemos 0, 0,
todas las salidas están en uno excepto la que corresponde a nuestra entrada, que es cero. Si ponemos 10, todas las salidas valen uno excepto la que corresponde a 10. Ahora vean que tenemos, todas las salidas están negadas, porque en realidad si tenemos un 10 a la entrada, solamente ese bit debería de valer uno y todos los demás cero. Este es un integrado que tiene salidas activas a nivel bajo, o sea que va a negar todas las salidas. Es por eso que tiene ese círculo antes de salir del integrado. Ya. Este integrado además, al igual y que habíamos visto con el MUX, tiene un enable. En este caso tiene dos también, que corresponden al bit que va a decirle si va a funcionar o no al integrado. Ven que cuando le pongo un uno, como es activo a nivel bajo, entonces con un uno no estaría funcionando. Y tenemos un uno en todas las salidas. Cuando le pongo en cero, recién funciona. Ahora, para hacer la síntesis de alguna función, para el caso de los max términos, como ya tenemos una salida negada, es como si tuviéramos el max término. Entonces, simplemente tendríamos que hacer el AND de la salida que corresponde a cada min término. Vean que quiera 0, 3, 5, 9, 0, 3, 5, 6, 9 y 11. Entonces tenemos que hacer el AND de todas esas salidas. Aquí está del 0, del 3, del 5, del 6, del 9 y del 11. Es el AND de todos los. O sea, es como si tuviéramos los max términos, ¿no? Y con esto ya tendríamos eh, a la salida la función. Para cero la salida corresponde a cero porque es un max término. Para uno es uno porque bueno, no es max término. Lo mismo para 2. 3 ya es un max término, entonces tenemos que tener un cero a la salida. Lo mismo para 4, ¿ven? 4 es, como no es max término, es un uno a la salida. 5 sí lo es un max término, entonces es un 6 a la salida. Esto es para los max términos. Si tenemos un decodificador con salidas activas a nivel bajo y queremos hacer una función que nos den los max términos, es el AND de todas las salidas. Ahora, si quisiéramos hacer min términos, como nuestro decodificador tiene una salida activa a nivel bajo, entonces también es el AND de todos los min términos. Vean que aquí está el 0, el 4, el 6, el 10, el 11, 12, 13 y 14. Y como solamente tenemos del 0 al 15 para nuestras salidas, para hacer un demultiplexor de 32 salidas, simplemente el quinto bit, como es activo a nivel bajo, cuando esté en las primeras combinaciones, esto va a estar en cero, ¿verdad? Entonces lo ponemos al enable de este demultiplexor. Cuando queramos la siguiente parte, o sea, cuando este bit ya valga uno, tenemos que negarlo. Entonces, como esto ya vale uno y viene directamente al enable, hace que todo esto deje de funcionar. Y aquí lo está negando, entonces aquí funciona la segunda parte. Esta es la manera como haríamos mux tren, un demux de 5 a 32. Y hacemos lo mismo con los siguientes minternos. Es el AND y al final negamos todo. Y esta es la manera bueno, estos ya serían directamente los circuitos de ambos. Esta sería para el inciso F y este sería para el inciso G. Ahora hay otro caso que, digamos, no van a utilizar un demux que sea con salidas activas a nivel bajo como este.
sino salidas activas a nivel alto. Entonces ya no hay que utilizar el AND, hay que utilizar un OR entre todos los, si son max términos, aquí ya cambia, hay que negar todo el OR de todo. Pero si son min términos, es simplemente el OR de las salidas. Aquí tengo un ejemplo, ¿ven? Esto es para una salida activa a nivel bajo. Cuando es max términos corresponde, cuando son min términos hay que negar la salida, ¿ven? Este circuito corresponde a a esta función f. Cuando son max términos, no solamente es el ANSI, no hay que negar la salida. Con un demux, con salidas activas a nivel alto, si tenemos min términos, que era la función f, es simplemente el OR de todos los min términos. Cuando son max términos, es el OR de todos los min términos, todos los max términos, pero lo negamos a la salida. Y esto sería para el inciso B1, para la síntesis de funciones. Y vean que esto lo pueden hacer también para cualquier función. Simplemente se lanzan los min términos o max términos y se niega o no si corresponde. ¿Preguntas de esto, chicos? Ya. El inciso B2 es de un libro, para que se puedan ubicar mejor. Vean. Es de este de aquí. Y bueno, aquí ya les da la tabla de verdad para las entradas y las salidas. Lo que tienen que hacer aquí, les piden hacerlo con NAND y luego decodificadores 3 a 8. Entonces la idea es hacer lo mismo con las funciones. Hacer el AND de todos los min términos o max términos y negar si corresponde. Vean, aquí es un decodificador activo a nivel, salidas activos a nivel alto. Entonces solamente hace el OR de todos los min términos que ya tienen de su tabla de verdad. Y bueno, esto sería básicamente. Como es de un libro, yo creo que ustedes pueden ver el análisis cada uno, ¿no? También les voy a pasar este PDF. B3 y B4, lo mismo, son de libros. B3 es de este libro, del Vaino. Ahora, este libro tienen que ver cómo resuelve los ejercicios porque se van a dar cuenta en sus siguientes previos. El ingeniero saca varios ejercicios de este libro. Entonces, eh, también revísenlo antes de sus previos. Y como ven ahora, el preinforme tiene varios ejercicios de ese libro. Este es el B3 y está aquí. Vean, es el mismo enunciado y bueno, aquí ya les da una mejor explicación de cómo deberían de hacerlo. Pero de todas formas, si ustedes ya tienen la tabla de verdad, tienen que hacer lo mismo que aquí. Utilizando demux, hacen la síntesis. Para el B4 lo propio, es de este mismo libro. Es, necesitamos un círculo. Es este, el problema 22. Y igual ya tienen aquí cómo debería de ser la resolución. Entonces, eh, yo creo que nos podemos saltar toda esta explicación, ¿no? Para el B5 va a ser lo mismo. Hacemos el análisis, tenemos ya nuestras salidas con la tabla de verdad y hacemos la síntesis utilizando demux de code. Y de hecho, este inciso es de un semestre pasado.
Y en realidad lo que hay que hacer es, teniendo los 4 bits de entrada, ver si qué luz debería encenderse, o sea, qué salida debería encenderse. Si estamos en la escalera de subida y estamos en el primer cuarto de escalera, la luz debería encenderse en el primer cuarto, o sea, S1, y en el siguiente, S2. Si estamos en el de bajada, suponiendo que estamos en el cuarto nivel, debería encenderse la luz de el cuarto nivel y el siguiente, que como estamos de bajada, ahora ya es el B3. Y lo mismo tienen que hacer. Ven todas las posibles combinaciones de si está de subida o de bajada y hacen una síntesis de cuáles luces se deberían de encender, tanto para la subida y como para la bajada. Ya tienen la tabla de verdad y eh, hacen la función. En este caso se van a dar cuenta que por cada 4 bits, no, que la subida y bajada son independientes, o sea, no son las 16 combinaciones, sino solamente para 0, para 1, para 2 y para 3. Y se les va a reducir a esto. Todo esto igual se los voy a pasar, chicos. Eh, pero esa es la manera como tienen que hacerlo, utilizando el Demux. Ahora vamos a pasar a los comparadores. Cualquier circuito que tenga o que haga alguna comparación, siempre les debería de dar las 3 salidas. Por ejemplo, si tenemos 2 entradas que corresponden a A y B, entonces tenemos que tener 3 salidas. A mayor que B, A menor que B y A igual a B. Ese primer ejercicio nos pide que un sistema que mide periódicamente la temperatura. Este ejercicio también está en el libro. ¿Ven? Es en la página 138. Mm, mm, mm. Bien está en el libro. De todas maneras, aquí igual tengo la resolución. Lo que tienen que hacer es ver si un número está en este intervalo de -5 y -4, -5 y 4, pero utilizando comparadores. Ahora, el -5, todavía no hemos llevado números negativos, ¿no? Esto lo van a ver en el preinforme 4. Pero la idea es que cuando trabajamos con números negativos, tenemos un bit de signo que nos va a decir si el número es positivo o si es negativo. Vean, para este caso, nuestro bit T3 va a ser nuestro bit que va a ser de un bit de signo. Entonces, cuando T valga 0, eh, significa que nuestro número es positivo. Entonces, vean aquí en los primeros 4 bits en los primeros 3 bits tenemos un 0. Entonces corresponde a un 0, pero positivo por este bit de signo. En la siguiente combinación que corresponde a 1, tenemos un 1, pero positivo por el bit de signo que vale 0. Lo mismo para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, 6 y para el 7. ¿Ven? Tenemos 0 en este bit, que es el bit de signo, y 7 en los otros valores. Ahora, cuando este bit de signo valga 1, que es para todas estas combinaciones, tiene un peso negativo. O sea, este primer bit corresponde a un peso de 1, ¿verdad? El siguiente tiene un peso de 2. El siguiente tiene un peso 4. Este bit tiene un peso 8, pero este ya es un 8 negativo. Es un -8. Entonces,
tenemos que hacer la operación de sumar este -8 con lo que tengamos en los bits restantes. Entonces, para esta primera combinación, lo que tenemos es un -8 más lo que tengamos en los otros bits, que en este caso es 0, ¿ven? Tenemos 0, entonces -8 más 0 nos da -8. Para la siguiente, por ejemplo, para esta combinación, para el -5, tenemos 1 en el bit que tiene un peso negativo. Entonces tenemos -8 más lo que tengamos en los restantes bits, que es 3. Aquí tenemos el -8 y aquí tenemos el 3. -8 más 3 nos da un -5. Ahora, como el enunciado pide que detectemos entre -5 y 4, entonces hay que detectar estos números. Am, son entre -5 y 4, entonces tendremos que detectar estos números de aquí. Ahora, en aquí nos dice que utilicemos comparadores de magnitud. Los comparadores ya vienen en circuitos integrados. No, no tenemos que hacer la síntesis de todo esto, sino que ya vienen en circuitos integrados. ¿Ven? Es el 7485. El 7485 es un comparador de 4 bits, o sea que va a comparar 4 bits de A con 4 bits de B y les va a dar las tres salidas. Ahora, este comparador, van a ver que eh, todo esto de aquí son las entradas. O sea, primero tenemos los 8 bits de los datos que son 4 de A y 4 de B, ¿no? Adicionalmente tenemos otros 3 bits de entrada que son A mayor que B, A menor que B y al igual a B. Y finalmente la salida que dice también son A mayor que B, menor que B o igual a B. Tenemos estos bits de entrada porque eh, podemos conectar en cascada o en serie varios comparadores. ¿Qué tal si no quiero comparar un número de 4 bits, sino de 8 bits? Entonces, vean que en los primeros 4 ponemos los primeros 4 bits de ambos números y las salidas las ponemos a las siguientes entradas de comparación del otro integrado comparador. O sea, podemos hacer de esta manera un comparador de n bits. El comparador va a funcionar distinto dependiendo a estos bits de entrada, los que son de cascada. Por ejemplo, aquí, para cuando A sea mayor o menor que B, a la salida tenemos mayor. O sea, si corresponde que es mayor, el de mayor se enciende. Si corresponde que es menor, el de menor se enciende. Ahora, hay un caso especial cuando tenemos un igual. ¿Qué tal si ambos números son iguales? Yo no quiero que, yo quiero que mi salida sea, por ejemplo, en este caso, vean, las entradas de los datos son iguales. Los números que estoy comparando son iguales. Entonces, con con esta combinación de bits de entrada, que es A mayor que B, A menor que B, A mayor que B vale 1, A menor que B vale 0 y A igual que B vale 0. A la salida tenemos solamente A mayor que B. Vean, o sea, los dos números son iguales, pero con esta configuración tenemos a la salida que es A mayor que B. Ahora veamos, por ejemplo, otra combinación, la siguiente. Los datos todos son iguales, pero lo que cambia son estos bits de cascada.
Ahora, los bits de cascada dicen que A mayor que B vale cero, A menor que B vale uno y A igual a B vale cero. Y a la salida tenemos esto. Tenemos que A menor que B se pone en uno y los demás en cero. O sea, vean, a pesar de que son iguales, nuestra salida nos va a indicar que A es menor que B. Esto depende a cómo quieren ustedes que funcione su comparador. ¿Qué tal que quieran hacer un detector de A mayor igual a B? O sea, que evalúe ambos casos. Entonces, deberíamos de utilizar, mm, podríamos utilizar esta de aquí, ¿vean? Que se va a poner en cero cuando sea mayor o cuando sea igual. O sea, esta ya sería un activo a nivel bajo, ¿no? Por ejemplo, si ambas son iguales, si queremos que solamente la salida que es igual sea uno, entonces tendríamos que utilizar esta combinación de aquí. O sea, esto va a depender a cómo quieran ustedes que funcione su comparador. Tengan en cuenta esto cuando utilicen el comparador porque si estos bits de aquí no están conectados como ustedes quieren que sea la salida, entonces les va a dar otra cosa al salir. Como queremos detectar solamente estos números, o sea, los que están vean que son este de aquí no es, porque dice mayor que 4 en el intervalo 5 y 4. Entonces, y intervalo cerrado, dice, entonces comenzaría del 5 y terminaría en el 10. En el 10, o sea, si lo vemos de la forma binaria, esto sería un 10, ¿no? Y el otro valor sería un 5, pero para la notación que nos están dando es en realidad un menos 6. Entonces, si consideramos que este bit no es no tiene peso negativo y lo tomamos como si fuera un número cualquiera, entonces simplemente tenemos que hacer un circuito que detecte que un número sea mayor que 5 y que sea mayor o igual que 5 o menor o igual que 10. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Tengo un comparador que esta configuración de aquí, vean, es para que me dé A mayor que B. Y otro comparador que diga que A ha sido menor que B. Ahora, en aquí lo que estoy poniendo es directamente estos números. Simplemente estoy evaluando todo lo demás. O sea, si todo esto de aquí va a comparar el primer comparador y el segundo comparador va a comparar los siguientes restantes. Y siempre y cuando cualquiera de esta combinación o la combinación de abajo sea uno, tenemos que tener un uno a las salidas, por eso que utilizo un OR. O sea, simplemente hacemos eso. Detectamos si es mayor que este número, bueno, si es menor que este número, o si es mayor que este número y hacemos un OR. ¿Tienen preguntas de esto, chicos, del comparador? Si es que no le entienden bien a esto, o sea, es un poco complicado de entender, ¿no? Dependiendo a los bits de cascada, pero mm, yo les aconsejo que lo pongan en el Proteus y vayan viendo cómo funciona esto, porque vean, sí puede ser un poco confuso. Para C2, am, igual está en el libro. Un circuito tiene como entradas, no, en un determinado sistema microcomputador. ¿Ven? Es esto mismo. En un determinado sistema microcomputador existen todo lo demás. Si hace lo mismo, utiliza el comparador como integral. ¿Ven?
con las tres salidas. Entonces esto lo pueden ver también en el libro, para que no sea muy larga la clase. Esto es lo que les debería de salir, que, bueno, en realidad es lo mismo que está en el libro, ¿no? C3 les pide que hagan un comparador de 2 bits, A de 2 bits y B de 2 bits, pero hay que hacer las funciones por Carnot. No, no tenemos que utilizar el integrado comparador. ¿Cómo hacemos esto? Pues la tabla de verdad. Hacemos la tabla de verdad para las 2 a la n posibles combinaciones. Como tenemos 2 bits de A y 2 bits de B. En total vamos a tener 16 posibles combinaciones para los dos números. Y evaluamos las salidas. Por ejemplo, S2 corresponde a que una salida sea igual. Entonces, se va a poner en 1 siempre y cuando eh, todos los bits sean iguales de A y B. En A aquí tenemos un 0 y en B también tenemos un 0. Entonces corresponde a que son iguales. Se ponen 1 la salida. Lo mismo para esta combinación. A y B ambos valen 1. Para esta lo mismo. A y B ambos valen 2. Y para la última, A y B ambos valen 3. Entonces corresponde a la salida de igual. Para la salida de A mayor que B es S0. Va a ponerse en 1 siempre que A sea mayor que B. Como ven en el primero, se pone en 0 todo porque en todo esto A vale 0. En la primera combinación ven que B vale 0 también, pero entonces esto corresponde a la salida de la igualdad, no a la de A mayor que B. En las siguientes B ya vale 1, 2 y 3, pero A se sigue manteniendo en 0, entonces en toda esta parte A debería de ser 0. Para la siguiente combinación, para la 4, A ahora vale 1, pero B vale 0, entonces A es mayor que B, corresponde a su salida. Las siguientes, la siguiente, por ejemplo, corresponde a una igualdad. Y está bien, la salida de igualdad está en 1, pero A mayor que B está en 0. Esta de aquí, A vale 2, B vale 0. Esta de aquí ahora vale 2, B vale 1. Sigue siendo A mayor. Todas estas A es mayor porque vale 3, excepto en la última, que valen iguales. Y lo mismo para B mayor que A. Esta S1 corresponde a B mayor que A. En la primera son iguales, entonces corresponde a la salida de la igualdad esta. En las siguientes, B, en todo este bloque, B vale siempre mayor que A porque A se queda en 0. B vale 1, 2, 3 y se activa su salida. Como ya tienen toda la tabla de verdad, hacen simplemente la síntesis. Ahora aquí dice que lo hagan por Carnot, ¿no? Entonces, estas ya son sus entradas y estas son sus salidas. Y hacen la síntesis por Carnot, ¿ven? Para las tres salidas y les debería de salir algo así. Teniendo S0, S1 y S2 con lo que corresponde. A mayor que B, menor que B o igual a B. Ahora recuerden cómo estamos haciendo esto a partir de la tabla de verdad. En este caso solo estamos haciendo para cuatro bits, que dos corresponden a y dos corresponden a B. Pero podemos hacer uno que sea para 8 bits. 4 corresponden a A, 4 corresponden a B. Pero no utilizando el integrado comparador, sino haciendo la tabla de verdad para las 256 posibles combinaciones. Ahora, esto porque en WinQPL no hay una función como en DHDL o Verilog que directamente haga la comparación con un mayor o un menor o un igual, sino que tenemos que hacer la función de este cero a partir de compuertas. Esto lo vamos a ver la siguiente clase, pero es la manera como vamos a hacer muchos de los, por ejemplo, de este comparador, de Hamming, de sumadores, vamos a hacer varios circuitos así, que no tomándola como función, sino haciendo la tabla de verdad y la síntesis.
Bien, para este inciso sería esto. C4 es lo mismo, o sea, es bastante similar a este anterior, solamente que se aumenta un bit de paridad. Y solamente consideran eso, si el bit de paridad es uno o si el bit de paridad es cero, que al final debería ser simplemente un AND a este circuito. Luego, el análisis para esto es lo mismo. Y lo que aquí va a cambiar es que les pide que se visualice en un 7 segmentos. Por lo que hace un LED, bueno, un transcodificador 7 segmentos es pasar de binario natural de 4 bits, o sea, de BCD, perdón, pasar de BCD eh, a LED 7 segmentos. A ver, em, es así, vean. Cuando tenemos, por ejemplo, a la entrada, aquí tenemos, en- cuando tengamos en la entrada un cero, perdón, deberíamos de poder ver en este LED 7 segmentos un cero. Entonces, esto es algo más gráfico si se dan cuenta. Este segmento corresponde a A, el siguiente es B, este C, D, E, F y este del medio es G. Ahora, también tiene un punto para indicar algún decimal. Entonces, lo que hace el decodificador es esto. Quiero el cero, tengo a la entrada un cero, entonces tengo que tener 7 salidas. Es por eso que 7 segmentos, porque son 7 LEDs, si se han dado cuenta, sin tomar en cuenta el punto. Si quiero un cero, entonces A debería estar encendido, B debería estar encendido, C también, D, E y F. G no debería de estar encendido. Vean que se asemeja a un cero, ¿verdad? Lo mismo para un 1. Vamos a verlo aquí. Para un cero debería encender eh, lo que corresponde al segmento A, al segmento B, C, D, E, F. G, que es el del medio, no está encendido. Para hacer un 1, debería estar solamente eh, A, no está encendido. B está encendido, C está encendido. Entonces solamente B y C tienen que ser nuestra salida. Entonces, lo que tengan aquí a la salida, tienen que ponerlo a un decodificador que haga eso. Ahora, no tienen que diseñar el decodificador, sino ya existen decodificadores, vean. Uno que tú le metes a tu entrada tu valor en BCD, por ejemplo este de aquí. Metes a la entrada un BCD y a la salida te da el 7 segmentos para que lo puedas conectar directamente. No hay que hacer la síntesis de todo esto con integrados. Creo que en el libro del ingeniero hace toda esa deducción de, o sea, toda la tabla de verdad para las 7 salidas. Pero lo que tienen que hacer es utilizar el integrado directamente. Ahora, el 7 segmentos tiene, hay de dos tipos. El, mm, el ánodo común y el cátodo común. Bueno, esto es, son simples LEDs, ¿verdad? Pero eh, va a depender de cómo funcionen, dependiendo a cuál es su conexión común. Si tiene el cátodo común, significa que el cátodo de todos los LEDs está en un solo nodo. Aquí ven, como en esta imagen. Este es un cátodo común. Todos los cátodos de los 8 LEDs, incluyendo el del punto, están conectados en un solo nodo. Entonces, para que estos LEDs funcionen, necesitan una diferencia de voltaje mayor a 0,7, ¿no? Como los cátodos están juntos, tenemos que poner eso a tierra y a las entradas
de A, B, C, D, de todos los segmentos, viene el valor que queremos que se encienda o no. Como es de cátodo común, el otro extremo del cátodo ya tiene un voltaje de 0 voltios. Entonces, para que se encienda, le tiene que llegar un 1 lógico. Entonces, es como si fuera un activo a nivel alto. En cambio, el ánodo común, vamos a tener el ánodo de cada LED en un solo nodo y va a funcionar de una manera inversa. Vean, este sería un ánodo común. Tenemos el ánodo de todos los LEDs juntos, ya no conectados a tierra, sino conectados a BCC, porque necesitamos que haya más voltaje en ese nodo, ¿verdad? Y las entradas ya son activas a nivel bajo, o sea que se va a encender el LED cuando le llegue un cero. Esto ténganlo en cuenta para, para este inciso. No hagan toda esa deducción de BCD al 7 segmentos, sino utilizan directamente el integrado. Hasta aquí, preguntas, chicos. Ya. Eh, Ahora vamos a hacer la parte de detección y corrección de errores. Hamming, el código Hamming lo que hace es generarnos bits adicionales que van a corregir una cantidad de bits que nosotros enviemos. O sea, vamos a verlo con el circuito. Lo que hace Hamming es, a partir de nuestra entrada, estos serían, para este caso tenemos 4 bits de entrada, entonces Hamming nos va a generar un código, que sería este de aquí. Y la idea es que esto vamos a suponer que todos estos bits se envían de alguna manera a otro lado, donde llega a otra parte de otro circuito. Entonces, en todo ese trayecto, puede que este código haya sufrido algún error, digamos que de manera inalámbrica lo estamos enviando. Entonces, justo alguno de estos bits, en vez de ser un cero, ha cambiado de valor y ahora ya es un uno. Lo que va a hacer Hamming es encontrar cuál es este bit que ha sufrido un cambio por un error, o sea, puede pasar cualquier cosa en el trayecto, ¿no? Entonces Hamming va a encontrar cuál es ese bit que está mal y lo va a corregir. Entonces, todo esto sería nuestro circuito. Hasta aquí es el circuito de transmisión. Transmisión. Todo esto nos va a generar 7 bits que vamos a enviar nosotros bueno, a cualquier otra parte. Y en esa otra parte vamos a tener el circuito de recepción, que sería todo esto de aquí. Tenemos estos 7 bits de aquí como entrada, o sea, los que habíamos enviado del circuito de transmisión, los estamos recibiendo y aquí vamos a detectar si hemos sufrido algún error y lo vamos a corregir. Esto es lo que hace Hamming. Hamming solo puede corregir un error porque solamente utiliza una paridad. Vean, dependiendo a los bits que queremos enviar, los bits adicionales también los bits de Hamming también van a aumentar. Para este caso, tenemos que utilizar esta ecuación de 2 elevado a p tiene que ser mayor o igual a n más p más 1, donde n es el número de bits que queremos enviar. Queremos enviar 4 bits. P son el número
de bits que va a tener Hamming, o sea, el código que estamos generando. Y tenemos que encontrar una relación de para P donde cumpla esta ecuación. Si supondríamos que hiciéramos 7 bits, entonces en ella valdría 7 y tendríamos que encontrar un P que pueda cumplir esta ecuación. Como ya tenemos un P de igual a 3 para estos 4 bits, eh, cada combinación corresponde a un error. El 00 correspondería que en este bit, o sea, en la combinación 000, que el bit 0 tiene un error. Para uno el bit uno tiene un error. Para el 2 el bit 2 tiene un error y así. Luego tenemos que hacer, eh, tenemos que encontrar este valor de P, que es la paridad, los bits de paridad de Hamming. Y tenemos que utilizar la ecuación. Ahora, para una manera más fácil para saber a qué combinación corresponde es esta, vean. Para P1, que es la primera combinación, o sea, para saber el primer bit, es el OREX entre el código Hamming generado, pero vean que los subíndices cambian. Entonces, esos subíndices simplemente son los valores que corresponden a uno de una tabla de verdad. Cualquiera, vean, de las combinaciones que tenemos en nuestras entradas. Aquí está el 1, está el 3, el 5 y el 7. Y ven que aquí también, si, tu- si tuviéramos más bits, también sería el 9, el 11, pero en aquí solo tenemos hasta el 7, ¿verdad? En el P de la paridad. Ahora, para el P2 corresponde el OREX entre B2, B3, B6 y B7. Entonces, vean que en la segunda parte en el segundo bit de nuestra tabla de verdad, corresponde a eso. Este es 2, este es 3, este es 6 y este es 7. Y para el siguiente lo mismo, corresponde a 4, 5, 6. Si tuvieran más bits, correspondería a esto y también tendrían que incluir estos bits. Por lo general solo vamos a enviar 4 bits y esto va a ser los bits de paridad. Y como ya se tienen las relaciones, eh, simplemente se arma el circuito. Esto de aquí está generando los bits de Hamming. Aquí ya tenemos los 7 bits generados, incluyendo los que van a hacer la corrección o no. Aquí esto sería la salida del circuito de transmisión y sería la entrada del circuito de recepción. Esta entrada va a venir y lo vamos a decodificar utilizando las ecuaciones de Hamming. Esto nos va a pasar que esto está en decimal, nos va a pasar a binario. Como ya tenemos en binario, tenemos que decodificarlo para ver si negamos o no ese bit. Para que entiendan mejor, si queremos enviar, por ejemplo, un 6, el código Hamming que se genera es este de aquí, 0110011. Ahora yo manualmente voy a hacer un error, vean. Voy a introducir un error en este bit. Es el tercer bit, vean. Todos son lo mismo excepto el tercero. O sea, en todo el trayecto que hemos mandado, por alguna razón, este bit se ha cambiado de 0 y ahora es un 1. Entonces, esta parte del circuito, que son de las ecuaciones de Hamming, lo que hace es detectar en qué bit está cambiando. Vean que era el tercer bit, y ahora tenemos un 3 en binario, que corresponde a la detección del error. O sea, aquí ya sabemos que tenemos un error en el bit 3. Ahora, ¿cómo corregimos esto? Como sabemos que solamente puede cambiar de 0 a 1 o de 1 a 0, negamos ese bit. En el caso de que, por ejemplo, para el primer está pasando de 1 a 0, entonces, ¿cómo lo corregimos? Negando. Como nos está dando el error 0, lo negamos, se vuelve un 1 y con esto ya estaría arreglado, ¿no? O como habíamos visto, si tenemos un 0 originalmente, pero nos ha llegado un 1 en el circuito de recepción,
lo corregimos negando ese bit. Y eso es lo que hacemos aquí, vean. El decodificador va a darle un 1 a la salida del bit que esté errado. Y vamos a utilizar un OREX para negar esto. El OREX es un negador controlado. Para que lo entiendan mejor, el OREX puede ser un negador controlado si lo vamos de esta manera, vean. Vamos a asumir que A es un bit de control. Es un bit de control que cuando valga cero, vamos a decir que lo que esté en B, que vamos a llamarle dato, el dato que tengamos en B lo mantenga tal cual. Entonces veamos esto. Hemos dicho que cuando A, que es nuestro bit de control, valga cero, tenemos que tener a la salida lo mismo que está en B. Entonces, en B tenemos cero y en la salida también tenemos un cero. En B tenemos un uno y en la salida también tenemos un uno. Cuando el bit de control vale cero. Ahora, para el caso de que valga uno el bit de control, lo que queremos es que se niegue lo que esté en B, que esté en la otra entrada. Entonces, vean, ahora para B, el bit de control vale uno. Pero habíamos dicho que cuando vale uno tenemos que negar lo que esté en B. Entonces, analizamos qué tenemos en B. En B tenemos un cero y a la salida tenemos un negado, tenemos un uno. Ahora, si tenemos un uno en B, a la salida también tenemos el valor, pero negado, un cero. Si lo vemos de esta manera, el OREX es un negador que nosotros podemos controlar si uno de los bits que queremos se mantenga como está o lo neguemos. Y eso es lo que vamos a utilizar aquí, vean. A ese bit le vamos a hacer un OREX. Y cuando este bit valga uno, porque vean aquí tenemos 3, porque 3 era el bit que teníamos un error en Hamming, ¿no? Aquí está en el bit uno, 2, 3. Ahí hemos ingresado el error. Entonces el circuito lo ha codificado y aquí nos dice que el error está en el bit 3. Lo mandamos a un decodificador y ven aquí, eh, como el bit 3 sabemos que es el del error, simplemente lo ponemos junto a un OREX de lo que nos ha llegado de los 7 bits de Hamming y eso lo va a corregir, vean, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y es lo que nos ha generado el bit originalmente. Y el código de Hamming, ven que ya ha cambiado ese bit, lo hemos corregido. Y lo que tenemos ahora está en, si no me equivoco, es en el bit cero, en los bits que no están aquí, en cero, en 2, en 4 y en 6. Entonces los bits cero, 2, 4 y 6 de aquí corresponden a los bits que hemos enviado, o sea, estos 4 bits. ¿Tienen dudas de esto, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Eh, ahora, toda esta parte de Hamming tiene 3 subincisos, pero el circuito es lo mismo para todas. Lo único que cambia es lo que estamos enviando, o sea, lo que, lo que enviamos en realidad no importa, puede ser cualquier tipo de combinación, pero lo que importa es la corrección del error y esto nunca va a cambiar. Siempre va a ser el mismo circuito, entonces, si enviamos BCD, Aiken, Gray, o sea, el circuito es lo mismo, lo único que cambia es esto, que, bueno, es la entrada, ¿no? Es el mismo circuito para los tres incisos. Ahora en alguno ya son 5 bits, entonces tendría que evaluar otra vez esto y aumentarle bits de Hamming, nada más. ¿Tienen preguntas, chicos?
Ya. En la parte de transcodificadores, esto es igual una tabla de verdad. Tenemos los bits correspondientes al código Johnson y a la salida tenemos los 4 bits de Aiken, 4 bits de exceso de 3, no recuerdo cuántos bits son de Baudot, o el 2 en 5. O sea, solamente es una tabla de verdad, pero aquí les pide que utilicen MSI, entonces para cada salida hay que hacerlo con multiplexores, como habíamos visto en el inciso A1. O sea, eso es básicamente transcodificador. Ya no tenemos como en el laboratorio 2 una función de n bits, solamente una o dos salidas, sino consideramos todas las salidas que corresponden al código que nos den. Hay que en exceso de 3 Gray, 2 en 5 y ya para acabar vamos a hacer este último que es de la brújula. Nos pide diseñar una brújula digital donde debe elaborar una tabla de 5 bits, donde cada una de las combinaciones dan referencia a la dirección de la aguja en en la brújula. Y hay que seleccionar el rango correcto para una combinación. Ya para resolver esto, como tenemos 4 bits de norte, sur, este y oeste, entonces tenemos 4 bits de entradas, ¿ven? Vamos a hacer la tabla de verdad. Y a cada bit yo le voy a asignar que sea el primero norte, el siguiente sur, el siguiente este y el siguiente oeste, west, como está aquí en la guía. Y voy a ver cuál es la salida que corresponde. Entonces vean, si yo tengo todo en cero, ¿qué deberíamos de ver en nuestros 7 segmentos? Mm, Si yo tengo todo en cero, en este caso, sería esto de aquí, sería un nada. Que si ven, se enciende el LED en medio, el que corresponde al segmento G. O sea, es como si tuviéramos algo así. Entonces, A vale cero, B vale cero, C vale cero, D vale cero, E y F vale cero. El que sí vale uno es G. Y hacemos la salida que corresponde a esta combinación. Vean que solamente G vale uno y todas las demás valen cero. Vamos a la siguiente combinación. El uno. Entonces, este uno corresponde al west, que es del oeste. Para oeste nos dice que deben estar encendidos estos LEDs, los dos de aquí, em, este y estos de aquí. Entonces, otra vez tenemos que ver qué segmentos se deben encender y cuáles no. Entonces, A nos enciende, B nos enciende, C y D nos enciende, E y F sí se enciende, pero G no se enciende. Entonces, hacemos la salida que corresponde a esto, vean. Habíamos dicho que E y F no se encienden y todos los demás no. Y así seguimos con todas las posibles combinaciones, pero vean que hay casos especiales. Por ejemplo, este de aquí, el este y el oeste. No podemos tener una brújula que nos marque un este y oeste al mismo tiempo, ¿verdad? Porque están separadas hay una diferencia de 180 grados. No, esto nunca puede pasar. Entonces, por ejemplo, para este caso, para simplificar la función de la salida, lo podemos tomar como un phi booleano. Ahora, otro caso que no se puede dar. No nos puede marcar norte ni sur al mismo tiempo. Entonces, vean, corresponderían a todas estas de aquí. No puede, la brújula no puede dar norte y sur al mismo tiempo. Entonces, todo esto, phi booleano. ¿Qué otro caso no deberíamos considerar? Por ejemplo, este de aquí. No podemos tener sur, este y oeste al mismo tiempo.
Entonces, todas esas que no son posibles lo toman como phi booleano. Como ya tienen su tabla de verdad, eh, hacen la síntesis eh, pueden hacer como ustedes quieran. En aquí no especifica utilizar MSI ni nada. Pueden utilizar un simple MUX 16:1 y necesitarían 7 MUX uno para cada salida, ¿no? Y con esto ya tendrían la función, o también podrían hacerlo por Carnot o utilizando otro MUX. Este sería el planteamiento para este inciso. Y esto es lo mismo, como les había dicho. Van a tener n bits de entrada y n bits de salida. Y hacen la síntesis para cada salida utilizando MSI. Y ya solo queda el aporte. Mm, Hasta aquí sería la clase de hoy. Hemos visto más de cómo debería de ser el planteamiento para realizar el preinforme, ¿no? Yo creo que la siguiente semana o entre semana vamos a pasar una clase más donde ya veamos todos los códigos PHDL, Verilog, WinCPL y algunas cosas que tal vez nos falte de Proteus. Y algo que no les mencioné es que el BCDA 7 segmentos tiene su integrado, que es el 7447. Sí, este es. Y dependiendo así es ánodo común o cátodo común, va a cambiar. Este 7447 dice que es para un ánodo común. Entonces, el 7446 debe ser para un cátodo común. Esto lo ven igual en el datasheet si es que tuvieran dudas. Y eso sería, chicos, por esta clase. ¿Alguna duda o pregunta antes de que terminemos? Todo lo que hemos visto y esto de los libros también se los voy a mandar. Y las simulaciones que hemos visto en Proteus. Bien, si no tienen preguntas, esto sería todo, chicos. Gracias por asistir. Gracias, Oxy. Oxy, una consulta. Sí, sí, dime. ¿Estaría Gracias, Oxy. grabado la clase algo? Perdón, no te escuché. La clase estaría grabada, Oxy. Sí, estoy grabando. He grabado todo lo de la clase. Grabado. A su canal de YouTube, Oxy. Gracias, Oxy. Sí, sí, ahí lo voy a subir, chicos. Monetiza, Oxy. Eh, bueno, ya, si no tienen más dudas, aquí terminamos, chicos. Pueden hablarme al interno si es que tuvieran preguntas todavía o la práctica. Yo les recomiendo que acaben esta semana el preinforme físico y la práctica porque la práctica también está medio larga. Ya la siguiente semana vemos solamente la parte de las simulaciones. Eso es todo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.